Buenos días, apreciados estudiantes. Soy la psicóloga Carola Ríos Staudi y voy a ser su docente en esta materia, Psicología de la Adicción y la Dependencia. Espero pues que esta información que les voy a entregar condensada sea de su interés, que además investiguen mucho, averigüen más, para que estén en continua formación. Dicho esto, empecemos. Como ven, tenemos un temario bien interesante. Tenemos que empezar, por supuesto, con qué es una adicción. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define la adicción como una enfermedad física y además psicológica y emocional, porque genera una dependencia hacia alguna sustancia, hacia alguna situación, hacia algún objeto o hacia alguna relación. Como ustedes se dan cuenta, es un concepto que no solamente abarca la drogodependencia, sino otras adicciones de las cuales hablaremos más adelante. En la unidad número 1 se centra justamente en la drogodependencia, así que vamos a hablar primero de qué son las drogas. Nuevamente, la Organización Mundial de la Salud nos dice que las drogas son sustancias que tienen la capacidad de alterar la psique y el físico del ser humano, generando una fuerte dependencia y además una alteración en la conducta del individuo. De allí el interés de la psicología en el estudio de estas sustancias. Estas sustancias pueden ser además naturales o sintéticas. Hay muchas formas de clasificar estas sustancias, ¿sí? Pero antes de hablar de la clasificación, quiero mostrarles este diagrama. Factores de riesgo que pueden incidir en el uso y en cómo se llega al abuso de estas sustancias. Evidentemente la biología y los genes tienen muchísima importancia, la genética, el sexo y los trastornos mentales. ¿Por qué el sexo? Porque está comprobado que hay diferentes sustancias que son utilizadas por mujeres o por hombres. La genética, porque los hijos de padres que usan sustancias durante el embarazo, por ejemplo, o la gestación, tienen mayor posibilidades de ser adictos. Y los trastornos mentales. Con los trastornos mentales hay una gran comorbilidad. Generalmente las personas que tienen algunos trastornos mentales específicos llegan al abuso de las drogas. Y a su vez el uso de las drogas muy probablemente es un pase directo para desarrollar algún tipo de trastorno mental. Tenemos también la parte del entorno, una familia disfuncional, un familiar adicto violento, la influencia de los amigos o la cultura de la zona. ¿Por qué menciono la cultura de la zona? Porque, por ejemplo, aquí en Venezuela, específicamente en el Táchira, es muy común en los páramos que la gente masca chimó. Y el chimó no es más que tabaco en pasta. O en Argentina, que tienen el mate. Y el mate son igual, hierbas. Son hierbas que se utilizan y son drogas. Son drogas aceptadas culturalmente, pero son drogas. Una vez que la droga ha entrado en el organismo, el mecanismo del cerebro va a variar dependiendo de la vía de la administración y las condiciones médicas preexistentes. No es lo mismo una droga que sea inhalada a otra que sea inyectada o consumida oralmente. Y igualmente, si hay una condición física preexistente, no sé, una diabetes, una hipertensión, muy probablemente esa droga va a ser asimilada de una forma muy distinta a como lo sería en una persona con una salud física óptima. El uso temprano y la disponibilidad, así como la capacidad monetaria. El uso temprano es algo muy importante, muchachos, porque está comprobado con estudios que un niño, por ejemplo, que empieza a consumir drogas, cuando sea adulto, aún si las deja, su cerebro, recuerden que el cerebro del niño está en crecimiento y en formación, su cerebro se va a haber visto afectado por este consumo. Y por supuesto, la estructura misma del cerebro, miren qué delicado, la estructura misma del cerebro se modifica y esta modificación no se puede revertir. Bien, disponibilidad y capacidad monetaria, obviamente, si la persona tiene el dinero va a poder consumir muchísimo más que si no lo tiene. Aunque bueno, ya cuando se deja adicto se consume lo que sea. Todo esto influye en cómo el mecanismo del cerebro acepta esa droga y cómo se crea la adicción. Volvamos entonces a lo que es la clasificación de las drogas. Hay varias clasificaciones de las drogas. Yo les voy a explicar las más comunes. Hay gente que las clasifica como drogas blandas o drogas duras. Porque en teoría esta clasificación internacional tiene muchos detractores. Porque se basa en que es una droga blanda
la que no afecta mucho la parte neuronal, la parte psicológica del individuo, la parte física, no crea tanta dependencia. Y las drogas duras sí. ¿Cuáles son las drogas blandas? Por ejemplo, el café, los refrescos, el té, las bebidas energéticas, todo esto porque tienen cafeína. El cigarrillo, eh, algunas sustancias que alteran la mente, pero que en teoría no afectan tanto. Aquí hay una duda porque algunas clasificaciones mencionan el alcohol. Y a mí me parece que el alcohol es, personalmente, considero que es uno de los que mayor dependencia puede causar en un individuo y más puede afectar no solamente a este individuo, sino a todo su entorno familiar. ¿Cuáles son las drogas duras? Aquí ya entraría el cannabis, que es la marihuana. Eh, por ejemplo, los hongos alucinógenos, los opiáceos y todos los medicamentos psicofarmacológicos, los ansiolíticos, todo lo que es supuestamente para poder dormir, controlar ansiedad, controlar depresión, trastornos de esquizofrenia, todo ese tipo de medicamentos que directamente trabajan sobre el cerebro. Eh, Alprazolam, citalopram, quetiapina, solpidem, todos esos que ustedes se puedan imaginar son drogas duras. Bien, afectan muchísimo y tiene efectos que no se pueden revertir. Luego tenemos la clasificación de las drogas legales o ilegales, que no es lo mismo que drogas socialmente aceptadas o no. Por ejemplo, si ustedes van a una cafetería o un restaurante y ustedes ven a alguien tomándose un café o una cerveza, no se van a alterar de la misma forma que si ustedes ven a una persona que se está inyectando algo en la vena, ¿verdad? Exacto, porque hay drogas que socialmente son aceptadas, pero son drogas, igualmente. Esta clasificación depende mucho de cada país, la jurisdicción de cada país. Pero nosotros, aunque esto nos interesa mucho, la clasificación que más nos tiene que interesar es según su efecto en el sistema nervioso central. 3. Estimulantes. Los estimulantes generan sensación de euforia, omnipotencia, audacia y disminución de las inhibiciones. Aquí encontramos lo que son las anfetaminas y la cocaína, por ejemplo. En menor medida se puede considerar el café y el cigarro, aunque su efecto estimulante es muchísimo menor. Depresoras. Al contrario del anterior, la reacción de estas sustancias en el cerebro genera un adormecimiento. Y un adormecimiento progresivo, hay que decirlo. Aunque, claro, a primer momento se genera una desinhibición y verborrea. Por ejemplo, cuando la gente toma alcohol, primero está muy contenta y después se va quedando dormida. Nuevamente, el alcohol obviamente está en este grupo, los opiáceos, la heroína, la morfina y algunos psicofármacos. Tenemos también las drogas psicodélicas o perturbadoras. También les dicen distorsionantes porque distorsionan la realidad de la persona y el juicio. Y son aquellas sustancias que alteran la percepción, dando lugar a distorsiones sensoriales, por ejemplo, alucinaciones o delirios, sentimiento de obnubilación, sensaciones psicomáticas, siento que me tocan, siento que me están respirando en la nuca, delirios o incluso puede desarrollarse un episodio maníaco. Entonces, bueno, tales reacciones pueden ser originadas por LSD, hongos alucinógenos, éxtasis, cannabis o incluso puede ser por combinar diferentes tipos de drogas. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que toman psicofármacos no deben consumir alcohol. ¿Por qué? Porque puede haber una reacción, lo que llaman reacciones paradójicas. Por ejemplo, el medicamento es para controlar la ansiedad y lo que hace es que le da un ataque de ansiedad terrible con ataques de pánico, porque estuvo consumiendo también alcohol. Por ejemplo, le tomó un alprazolam y se tomó una copa de vino. Eso puede generar una reacción paradójica. Acuérdense, muchachos, que ahí generalmente se habla de 4 niveles del consumo. Bien, la experimentación, que es la primera fase, lo voy a probar a ver qué tal, me gustó, no me gustó, bueno, ahí depende de qué vaya a pasar. El uso, que es cuando ya se hace más frecuente este uso, la persona empieza a usarlo una vez a la semana o cada vez que sale de fiesta empieza a usar un uso. Un abuso, que es cuando ya la persona lo usa varias veces a la semana, empieza a crearse poco a poco la necesidad. Y ya la adicción, ya cuando hay una adicción hay una pérdida total de controles del individuo de cómo se consume la sustancia, hay una necesidad ya psicofisiológica. Fíjense, cuando uno habla de una necesidad psicofisiológica es que mentalmente y orgánicamente el individuo necesita la sustancia.
La drogodependencia, como se puede ver, se caracteriza por todo un conjunto de signos y síntomas que involucran factores biológicos, genéticos, sociales, laborales. Si no trabaja sino que estudia, en la parte estudiantil también se va a influir mucho. Y por eso es muy importante que toda intervención que se haga, en el caso que haya o se suponga un trastorno por adicciones, tiene que ser integral, tiene que incluir a la familia y el entorno del individuo. Porque aunque generalmente todos los trastornos mentales, y ustedes lo van a ver en el DCM5, que es uno de los criterios diagnósticos, que hay una influencia en todos los contextos de la vida del individuo, el alcohol o las drogas fuertes afectan mucho todo el contexto familiar. Es de por sí uno de los trastornos por consumo más fuertes de controlar, porque muchas veces la persona lo va a negar. Hay una negación en el individuo. Y ustedes seguro que lo han escuchado muchas veces, eso de yo lo puedo dejar cuando yo quiera, no, yo solamente tomo cuando estoy de fiesta. Todo ese tipo de conductas negacionistas hacen que su intervención tenga que ser integral, tenga que involucrar a todas las personas que pueda ser posible para ayudar a ese individuo a superar esa adicción. Pero para eso hay que saber identificar cuáles son los signos y síntomas de alarma. Hay que recordar además que el trastorno por consumo puede ser fatal. Es progresivo, pero puede ser fatal fácilmente. Y puede ser fatal no solamente por las afecciones físicas que pueden haber. Un alcohólico puede desarrollar cirrosis, un adicto al tabaco puede desarrollar cáncer de pulmón, ¿sí? Y hay esa afección, pero además hay otro tipo de peligro que un trastorno por consumo puede originar. Una persona adicta, una persona que esté bajo los efectos de un LSD, de unos hongos, puede adoptar conductas de riesgo, puede salir a manejar a toda velocidad, puede creerse omnipotente, yo me puedo tirar de un edificio, no me pasa nada. Además, se involucran más peleas, estadísticamente se involucran en más peleas. Aparte de eso, otro elemento, el uso de jeringas. Y yo les quiero hacer énfasis en un detalle. La gente siempre considera, por ejemplo, el borrachito es el que está tirado en la calle, ese que está tomando miche, claro, ese es un trastorno por consumo. El señor que está muy bien vestido tomando whisky, 18 años, no. Mentira, muchachos. Un adicto puede ser desde el que consume lo más fino hasta el que consume lo más bajo. ¿Por qué? Porque cuando ese señor, por ejemplo, que toma whisky, 18 años, muy bien vestido, con corbata y demás, no tenga dinero, va a tener que empezar a bajar sus estándares. No va a tomar whisky 18 años, bueno, baja 12. Después baja a whisky el más básico. Después pasa a ron. Después a cerveza. Y luego va a terminar tomando miche, claro. Porque acuérdense que lo que caracteriza un trastorno por consumo es la dependencia y necesidad física y psicológica del individuo, psicofisiológica del individuo a que tiene que consumir. Entonces, eviten hacer juicios de valores cuando les llegue a ustedes a una persona a consulta, que porque sea una persona muy elegante, muy bien vestida, no puede ser un adicto. No, por supuesto que sí. Eso no, tienen que evitar hacer ese tipo de juicios porque les puede fallar un poquito el ojo clínico por ese lado. Pero entonces, ¿cuándo se puede hablar de que tengo un paciente que presenta signos y síntomas de adicción? Bueno, muy simple, muchachos. Hay que evaluar primero parte física, que ustedes pueden decir, esta persona está como extraña, algo está pasando aquí. ¿Qué se puede mencionar, por ejemplo? Cambios notorios en el aspecto y cuidado personal en la apariencia. Esto ustedes lo pueden notar mucho si la familia lo dice, o si ustedes tienen un paciente por largo tiempo y ustedes mismos pueden darse cuenta que este paciente está cambiando, no se está arreglando mucho, se ve descuidado, tiene dientes amarillos, los dedos. Las personas que usan mucho tiempo tabaco o marihuana, los dedos, generalmente estos dos se les manchan, se les ponen como amarillos. ¿Por qué? Por la nicotina, por ejemplo. Pérdida o ganancia de peso sin razón aparente, intranquilidad y agitación psicomotora, somnolencia o insomnio, empobrecimiento del vocabulario y divagación del pensamiento. Hay un abandono en las actividades recreativas, hay cambios bruscos en el humor, ya sea rebeldía, impulsividad, agresividad o por el contrario una apatía total, nada le importa, nada le interesa, nada lo motiva. Hay por supuesto una afección en sus relaciones
personales, ya sea tanto en la parte familiar, de pareja o social. Hay un deterioro en el rendimiento escolar o laboral, como lo mencioné antes. Hay presencia de marca, tics motores, los dientes, un castañeo en los dientes, movimientos sin ningún tipo de sentido, movimientos en las manos, o sea, hay una ansiedad. Cuando hay una, y generalmente esta ansiedad específicamente es por la abstinencia, ¿no? Pero ya luego hablaré de eso. Ahora, el consumo prolongado, que ya está alterando el sistema nervioso central y que crea una drogodependencia, al exhibir otros síntomas, como el deseo incontrolable de consumir la sustancia, la presencia de tolerancia, esfuerzos fracasados por abandonar o disminuir el consumo, inversión de mayor tiempo y esfuerzo en conseguir la sustancia o conseguir dinero para poder comprar la sustancia. Hay un abandono en las responsabilidades familiares, en las responsabilidades económicas, por ejemplo, la persona puede dejar de pagar el alquiler del apartamento o los servicios básicos. La persona, por ejemplo, si estudia, deja de pagar la universidad, deja de comer incluso, o sea, porque todo su dinero está invertido en comprar la sustancia y conseguir la sustancia. Y hay síntomas ya de abstinencia al intentar reducir o eliminar por completo el uso de la sustancia. Llegados a este punto, los invito a ver un video adicional. Estoy dejando el link en los comentarios, porque me parece que es un video que ejemplifica los síntomas que hemos mencionado y es bastante cercano ya que ocurre en Colombia. Posteriormente, pueden abrir una entrada en el foro de la materia y dejar su opinión desde un punto de vista psicológico y social de lo visto en ese video que les estoy dejando el link. No es obligatorio, pero puedo dar algunos puntos más en la primera actividad a quienes lo hagan y que además le respondan la entrada a sus compañeros en esos mismos foros. Ya muchos, por supuesto, tendrán una idea de qué es el síndrome de abstinencia, pero me voy a tener un momento aquí. ¿Qué es la abstinencia? Bueno, muchachos, cuando el adicto, ¿no? Por algún motivo tiene que suspender o reducir la sustancia que consume, se genera en su cuerpo y en su mente todo un conjunto de signos y síntomas que es el llamado síndrome de abstinencia. Este síndrome de abstinencia depende de varias cosas. Por ejemplo, depende de cómo se haya inyectado la sustancia, o si era esnifada, o si era tomada, y también depende en gran medida, muchachos, de el tiempo que la persona consumió la sustancia. Una persona que lleve, por ejemplo, 20 años tomando alprazolam, que es un psicofármaco, es muy difícil que esa persona pueda dejar de consumir la sustancia, porque ya su cuerpo está tan habituado que cualquier reducción que se haga le va a provocar vértigo, mareos, vómito, una descompensación total. Eso es un síntoma de abstinencia, y sudoración, taquicardia, hay malestar, un gran malestar físico, muchachos. Acuérdense que estamos trabajando con personas, una persona adicta, una persona enferma, y dejar la sustancia le es tremendamente difícil. Bien, por eso, cuando hay un síndrome de abstinencia, la persona va a estar desesperada por buscar la sustancia, va a ser capaz de hacer lo que sea por la sustancia. Por muy comprometida que esté con que quiere dejarlo, el malestar físico es tal que se le va a olvidar ese compromiso que tenga. Así que vuelvo a insistir mucho, ya lo he dicho varias veces, pero lo digo de nuevo. Tiene que ser integral la intervención. Esa persona necesita que tener ayuda, ya sea de familiar o de amigos. Por eso es que existen, por ejemplo, grupos como Alcohólicos Anónimos. Porque sí, es verdad, hay gente que no tiene pues una familia o amistades que lo puedan ayudar. Dígame, por ejemplo, si el alcohólico o el adicto, toda la familia está metida en eso, o todos sus amigos están metidos en eso, ¿qué ayuda va a tener? La abstinencia se produce cuando hay una adicción, ya lo dije, y la adicción genera una tolerancia. ¿Bien? ¿Qué es la tolerancia? Bueno, a medida que empieza el uso, ya esa cantidad no es suficiente para el cerebro. O sea, el cerebro, un adicto tomaba, qué sé yo, 10 miligramos de cocaína, se le inyectaba. Esos 10 miligramos al paso del tiempo ya no le producen al cerebro la misma reacción, esa excitación, esa estimulación que había, ya no se la produce. Y entonces, ¿qué ocurre?
que el adicto va a necesitar más sustancia para obtener la misma reacción. Empieza a usarse más y más y más. Esta es la tolerancia. Ya cuando esos 10 miligramos, por ejemplo, no le hacen nada en el cerebro es porque desarrolló tolerancia. Pero hay dos tipos de tolerancia. Está la tolerancia aguda y está la tolerancia invertida. Lo que mencioné ahorita es la tolerancia aguda. Es decir, ya la cantidad de droga que no funciona, el cuerpo pide más. El cerebro le dice, necesito más sustancia para sentirme como me sentía antes con menos. Y esta es la que llaman la tolerancia invertida. Y esta aquí es muy peligroso porque es cuando se suelen dar las sobredosis. ¿Qué es la tolerancia invertida? Es cuando ya la sangre, por ejemplo, está tan saturada de sustancia que un mínimo que se inyecte la persona, un mínimo que esnife, un mínimo que tome, desata una sobredosis porque el cuerpo está lleno de sustancia. Allá hay una falla metabólica y el cuerpo colapsa. Por eso es que la gente suele pensar que cuando hay una sobredosis fue porque la persona solamente se metió muchísima droga de golpe. No, generalmente las sobredosis dan porque ya el cuerpo está saturado. Y si hay una condición médica preexistente, es más fácil que haya una sobredosis, una hipertensión, como le dije, una diabetes, cualquier tipo, un VIH, por ejemplo. Esto hace que haya mayor posibilidad de una tolerancia invertida. Ustedes a lo mejor han escuchado, hablo mucho del alcohol porque es uno de los trastornos por adicción que más llegan a consulta. Y hay gente que dice, no, se tomó solamente una copa y se descompensó completamente y ya quedó listo. ¿Por qué? Porque ya hay una adicción. Esa persona ya era alcohólica, por ejemplo. Bien, entonces es importante conocer los conceptos de tolerancia porque esto les puede indicar a ustedes en qué estadio de la adicción está la persona que les llega a consulta. Y es importante cuando hay una tolerancia, se pueden presentar los mismos síntomas de la abstinencia, ¿bien? Que yo les decía, sudoración, taquicardia, agitación pulmonar, los ojos, la pupila se dilata, las arterias se dilatan, o sea, todo el cuerpo está preparado como para, necesito la sustancia, necesito la sustancia. Esto es la tolerancia. La tolerancia cuando no se da ya la cantidad que necesita, se desarrolla una especie de abstinencia. Entonces, bueno, fíjense que el tema da para mucho. El tema da para mucho, es un tema muy interesante. Entre más lean, más van a conseguir. Bien, yo les voy a decir una cosa, muchachos. Ciertamente no es un beneficio, una facilidad que el psicólogo tiene específicamente cuando se habla de un trastorno por consumo de sustancias, que no tiene con los otros trastornos mentales. ¿Cuál es? Bueno, que en el caso, por ejemplo, de un adolescente que es llevado por los padres y haya una sospecha real de uso de sustancia, se puede realizar un examen hematológico y ahí sale arrojado qué sustancia la persona está consumiendo. Eso es un beneficio que se tiene. Pero, muchas veces les pueden llegar pacientes, adultos, adolescentes o como sea, que no se está seguro. Realmente uno identifica algunos síntomas, pero no está seguro. Y mandar a hacer un examen hematológico para descartar drogas en un niño o en un adolescente, oye, puede crear muchos problemas familiares y además que el rapport se puede fácilmente perder con el paciente. Entonces ahí es cuando uno dice, oye, necesito técnicas que me indiquen parámetros de que hay algún tipo de adicción. Y los hay. Ya por sí ustedes pueden haber aplicado muchos test, figura humana, figura de familia, un Bender, que puede arrojar ciertos parámetros que pueden indicar que hay algún tipo de sensopercepción alterada, de juicio alterado, bien, de funciones mentales que se alteran con el uso de las sustancias. Hay también test específicos, esto creo que es en la unidad 3 que vamos a hablar más de ellos, porque sí hay test específicos que puede utilizar el psicólogo para descartar o confirmar el uso de sustancias. Entonces, no estamos peleados con el examen hematológico, pero también es importante recordar que hay técnicas psicológicas para descartar esto. Y nada sustituye, muchachos, el ojo clínico. El ojo clínico para identificar esos signos que me indican a mí que esta persona puede estar bajo la influencia de drogas o que estuvo bajo influencias de drogas, ¿bien?
Entonces, quedo atenta a cualquier duda que puedan tener. Por favor, recuerden usar el foro de dudas para todo este tipo de preguntas. Acuérdense que muy probablemente alguno pueda tener una duda que los demás también lo tengan, pero yo sé que pues a la gente le da pena a veces, ay, es que me da pena estar preguntando. No, pregunten, usen el foro que para eso es, ¿bien? Vamos a tener encuentros, perdón, vamos a tener algunos encuentros síncronos y pues ahí aclararemos varias dudas. Los encuentros síncronos quiero que se usen especialmente para aclarar dudas sobre las actividades, ¿bien? Sobre las actividades que vamos a ir aplicando, sobre cualquier duda que tengan en metodología, porque voy a compartir más libros, compartí unos, pero quiero subir un poquito más de referencias bibliográficas que tengan para que los puedan implementar, puedan leer bastante y se familiaricen con muchos conceptos del tema. Finalizo con esta frase que me gusta mucho y creo que es muy importante porque acuérdense que aunque obviamente nosotros es un trabajo muy hermoso el que tenemos por delante, es importante nunca olvidar que la persona que está con nosotros atendiéndose ya está sufriendo y nuestro deber es justamente ayudarlo a salir de ese foso negro en el que muchas personas con trastornos mentales están. Entonces, los dejo con esta frase y quedo atenta a cualquier duda que tengan por el foro de dudas. Saludos.